Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de Voleibol Tico acá en punto de partida y es que tenemos que volver a hacer la famosa dinámica, ¿no? De previa, ya sea lo hemos hecho para semifinales, lo hemos hecho también para finales, pero bueno, es que ya se vienen las finales de la primera división, de los campeonatos nacionales de primera división y vamos a empezar con el masculino, que de hecho va a empezar también el sábado. Las mujeres Santa Bárbara, San José van a jugar en Santa Bárbara el domingo, pero los hombres van a jugar primero en Cartago el día sábado, ahí en el Polideportivo. Entonces, en ese orden también voy presentando por primera vez en un podcast de punto de partida y que ha tenido uno de los años, así, una de las revelaciones, pongámoslo así, de lo que va de año, Ignacio Morales. ¿Cómo estás, Nacho? Un gusto tenerlo por acá por primera vez. Por allá, Willy. Muchas gracias por el espacio. Perfecto. Y el otro invitado que tenemos de San José, este sí ya es más conocido acá en la pantalla de punto de partida. Se trata de Gilbert Solano con el equipo de San José. ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo vas, Juli? ¿Todo bien? Pura vida, feliz otra vez de estar por acá, hablando un ratito. Perfecto. Y bueno, nada más para hacer un repasito, ¿no? Los dos equipos ganaron la semifinal 2-0 contra Belén, en el caso de San José, 3-0 y 3-0 los partidos, y Cartago 3-1 y 3-1 contra Atenas, que eran los tetracampeones nacionales. Entonces también por ahí, ¿verdad? Ya va a haber un nuevo campeón después de 5 años, podría decirse, en la primera división de Costa Rica, y va a ser o San José o el caso de Cartago. Ahora bien. Son dos equipos yo me atrevería a decir que los más reforzados, ¿no? De los más reforzados de este año respecto al anterior, ¿verdad? En Cartago volvieron todos los jugadores que estaban en la UNED y digamos que se sumaron a Nacho, por ejemplo, que estaba ya del año pasado y armaron un muy buen equipo y ya sobre la marcha también llegó Stanley, por ejemplo. Y en el caso de Chepe, pues bueno, y volvió Gilbert, llegó Justin Varela, llegó Jason Brown, ¿verdad? Entonces... Dos equipos que se reforzaron bastante bien este año. Voy a empezar con Gilbert. Gil, volver a Chepe, ¿qué tal? Primero que todo. Y si ustedes de verdad esperaban ya desde la jornada uno, pongámoslo así, ser los líderes del torneo, porque básicamente han estado ahí arriba desde que comenzó el campeonato. Bueno, creo que volver a Chepe, siempre ha sido como un equipo en el que siempre me ha ayudado, que siempre me ha abierto las puertas, siempre ha estado muy pendiente de mí y demás, las decisiones que yo había tomado anteriormente, habían sido laborales y, eh, o hasta familiares, por ejemplo. Pero cuando vuelvo a San José, vuelvo con toda la expectativa de nuevamente estar arriba, nuevamente luchar por estar en estas posiciones. Creo que el objetivo a inicio de año de nosotros fue competir al máximo, fue compromiso número uno, creo que fue el objetivo principal, tener compromiso y buscar jugar un buen voleibol, que eso a Pablo le gusta mucho, digamos, que sea un buen voleibol, que sea un voleibol moderno, que sea un voleibol variado, y creo que lo hemos podido conseguir de momento, no está finalizado el trabajo, todavía nos falta el paso más importante, pero tenemos ahorita la tranquilidad de que hemos hecho las cosas bien y al igual que Cartago, ambos equipos creo que tenemos mérito de estar donde estamos porque estamos jugando un buen voleibol y creo que esas instancias finales van a ser bastante rudas y bastantes buenas, digamos, porque son dos equipos que al final de cuentas tenemos mucho que dar y lo bonito es que ya nos conocemos también, ¿verdad? Por ese lado. Sí, sí, y nada más, Gil, porque es cierto, usted ya había estado en San José, ya había sido campeón con San José y demás, pero por ejemplo, el caso de Jason Brown o caso de Justin Varela, que han sido muy importantes este año, ellos son de Atenas, ¿no? Y hasta ahora llegaron a San José. Entonces, ¿cómo fue de repente sí integrarlos a ellos dos que han sido tan importantes, pero que sí en este caso sí era la primera vez que estaban ahí en la capital? Creo que en eso tal vez Nacho me pueda confirmar, digamos, cuando uno tiene amistades o jugadores que llegan a incorporarse, que son jugadores talentosos, creo que se hace más fácil la adaptación. Ujú. Y Jason, al final de cuentas, ya es un jugador de recorrido, por decirlo así. Ya ha tenido procesos de selección hasta con algunos de nosotros. Creo que la adaptación ha sido un poco más fue un poco más fácil, tal vez para él. El caso de Justin es un poco más,
es un poco más joven. Creo que la adaptación de él fue más lenta porque en algunos tramos del torneo tuvo que estar en torneos de selección de playa y demás. Entonces, a veces entrenaba poco, a veces le costaba un poco entrenar, pero bueno, al final de cuentas son jugadores talentosos que creo que se han adaptado bien, se adaptaron rápido y creo que se ha visto, ¿verdad? Creo que ellos aportan demasiado al grupo y que nos han ayudado muchísimo a lo largo de todo el torneo y hasta esas instancias. Perfecto, y ahora más bien por el lado de Nacho, ¿verdad? Yo aquí quiero empezar en el 2024, porque para Cartago fue un torneo, ¿verdad? Como muy distinto de todos estos jugadores que conocemos de Cartago, Luis Padilla, Manrique Carazo, Luis Solano, que se fueron, ¿no? Y estaban en la UNED y por ahí aparecen un montón de muchachos jóvenes en Cartago y por supuesto ahí estaba Nacho y de hecho recuerdo la semifinal en Plaza Víquez, de hecho contra San José, que fue un partidazo en 5 sets. Entonces yo quería empezar más bien por ese lado, Nacho. Primero, ¿cómo llega un turrialbeño a Cartago? En este caso, ¿cómo llegó usted al equipo en ese 2024? Y después de toda esa experiencia de estar casi último lugar en primera división, a casi más bien llegar a una final, ¿cómo afrontaban este año ustedes, sabiendo que iban a volver, como digo, todos estos jugadores que más bien tienen muchos años en Cartago y que lo único que les faltaba era básicamente llegar a una final? Bueno, primero, empezando que, bueno, mi hermano antes jugaba voleibol en Cartago igual. Él fue como por el que empecé a jugar y Turo me abrió las puertas en Cartago, empezando en ligas menores. Y ahí yo me iba metiendo en los entrenos de primera hasta que llegué ya como al equipo en sí. Y creo que el hecho de que fuera como un grupo joven, digamos, por decirlo de una manera, siempre teníamos como esa garra de ir a jugar los partidos. Sabíamos que los partidos teníamos que jugarlos. Nunca damos ningún partido por perdido o por ganado. Y de hecho esa semifinal, la del año pasado fue contra Chepe. Creo que hemos perdido 3-2 si no me equivoco. Sí, 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 fue un 3-2. Me acuerdo bastante bien, ahí estuve en ese partido. De hecho, recuerdo, Nacho, por ejemplo, que había algunos papás del equipo de San José, porque yo estaba por ahí sentado, digamos, y decían que qué bueno ese muchacho, ¿no? Y claro, yo voy a ser sincero, yo hasta ese momento, Nacho, nunca le había prestado atención, nunca lo había visto así como puesto atención a jugar. Y claro, ahí yo dije, como di, no sé cuántos años tiene, pero la verdad es que sí, muy, muy bueno. Entonces fue como muy impactante. De hecho, recuerdo que ya después hice una nota, que está en el sitio web por si quisieran ir a escucharla, a leerla, con Arturo Solano, y justo yo le preguntaba esto, ¿no? De repente, ¿de dónde salieron todos este montón de carajillos, pongámoslo así, que casi se meten en una final? Entonces sí, ese partido lo recuerdo bien, fue un 3-2 que había ganado San José. De hecho, y en los cuartos le habíamos ganado a la UNED con Luis Solano, Padilla y ellos, que ese fue el pase a la semi. Sí, 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 exacto. Y bueno, no sé ya después, exacto. Ustedes eliminan a la UNED, pierden con San José la semifinal. Y ya después, Nacho, por eso, ¿cómo llegaron ustedes a este 2025? Digamos, no sé si usted ya había tenido la oportunidad de conocer a Padilla, a Carazo, a Luis Solano. Estoy seguro que por ahí se me van unos nombres, pero son los que tengo más presentes. Pero ¿cómo fue entonces, ya tenerlos como compañeros de equipo y afrontar este año, que también hay que decirlo? Básicamente, desde el inicio del campeonato nacional, San José fue primer lugar y ustedes fueron el segundo. Entonces, ¿cómo se fueron tomando esos primeros meses de competencia? Cuando esos jugadores llegaron a Cartago, ¿no? Siento que me respaldaron muy bien, tanto como jugador como persona. Siempre que necesitara algo, ellos siempre como que me acuerpaban. Y en los entrenamientos siento como que tal vez la experiencia de ellos, así a mí, digamos que todavía estoy construyendo ese camino como jugador, me ha ayudado bastante para ir creciendo y siendo buen jugador en ese sentido y como persona también. Y ahora bien,
acá nada más, ya repasando un poquito lo que fue el inicio del torneo, yo les quería hacer una consulta. ¿Ustedes se conocieron en la selección o ya se conocían desde antes? ¿Cómo está el asunto? Yo a Gil lo conocía, bueno, ahí para hablar primero, desde que mi hermano jugaba, yo iba a ver los partidos, me sentaba en la gradería. Y de hecho, cuando jugaba Cartago contra Chepe, yo decía, uy, madre, qué bueno ese madre. Y siempre era como verlo ahí arriba, hasta que ya llegamos a la CEL y ya lo conocí, lo tenía como compañero. Y ahora que quedamos campeones centroamericanos es llenarse el pecho de orgullo de ver que, y recordar que cuando uno está chiquitillo y lo ve ahí jugando, tenerlo ahora como compañero es buenísimo. Gilbert, qué duro que digan eso y todavía estar joven, mae. Es complicado el asunto. Yo a Nacho lo conozco de juegos en Avangares. Ahí fue donde salió, digamos, como el nombre de Ignacio Morales. Y ya después de ahí como que le dio un poco de seguimiento, digamos, cuando estuvo en Cartago. En ese entonces yo no jugaba con San José, estaba con San Carlos, pero me tocó como enfrentarlo algunas veces, digamos. Pero sí fue como en juegos en Avangares donde lo conocí, digamos, donde sí, me dijeron que era súper carajillo y demás. Entonces yo dije, mira, va bien. Y ya luego ahora comparto con Nacho, digamos, después de ahí ya me enfrenté con él en algunos partidos en primera y ya después ya tener la dicha de estar o de poder aportar o de estar también presente en esa generación tan joven que va teniendo la selección, ¿verdad? Que es súper importante tener jugadores así y que al final de cuentas, más bien el orgullo también es para mí porque son jugadores súper talentosos que al final van a ser los que saquen a la selección adelante por muchos años, digamos. Entonces, no. Este, es difícil que digan eso, ¿verdad? Ya uno lo hacen ver ya muy viejo, güey. Sí, 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 en realidad, y no lo es tanto, eso es lo peor de todo, pongámoslo así, pero bueno, y es que es parte de, ¿no? Son muy jóvenes. O sea, Stanley y Nacho lo hacen a uno Correcto, sí, sentirse, sí, sí, pero bueno, también mucho mérito para ellos tan jóvenes, ¿verdad? Haber por completo. conseguido todo esto hasta ahora. Ahora bien, tengo por acá que, bueno, ustedes solo San José y Cartago solo han jugado dos partidos este año, ¿no? Que fueron los de la primera fase. Y en esa primera fase ganó San José 3-2 en la jornada 8 que recuerdo haber visto ese partido. Fue un muy, muy buen partido, de hecho, de los mejores de esa etapa del campeonato. Y después en la segunda vuelta sí ganó San José 3-0 que yo no pude ver ese partido, sinceramente. Acá tengo eso sí apuntado como jugador PDP a Gilbert Solano. Entonces, quería preguntarles un poquito, ¿sí? ¿Cómo sintieron ustedes esos dos partidos que ha jugado San José con Cartago, que han sido los únicos también y ya hace bastante tiempo, pero bueno, es lo más reciente que tenemos como para analizar y ustedes como protagonistas, pues ¿cómo vieron ese frente a frente en lo que fue la primera fase del campeonato nacional? Que lo yo primero, Gil. Dele, dele. Bueno, y lo que nosotros siempre decimos es que de jugar contra Chepe es un equipo aguerrido, no nos va a regalar el partido, digamos. Sabemos que de siempre va a ser un partido que va a ir como 1-1, así, punto a punto. En el momento de que nosotros aflojemos un poquito, sabemos de que Chepe va a agarrar eso como fuerte para ellos, digamos, y va a apretar hasta el máximo. Siento que ese partido que perdimos 3-0 fue en el Poli, si no me equivoco. Sí, 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 así fue en el poli. Y nosotros sí, bueno, lo que recuerdo ahí, medio habíamos hablado, era que eso, que habíamos bajado mucho el nivel táctico de nosotros. Y Chepe siempre tuvo siempre estuvo en un juego constante, digamos. Y nosotros al bajar, de ellos aprovecharon allí, digamos. Y Gilbert, qué tal sintió usted esos dos partidos? Juli, bueno, era el inicio del torneo. Creo que estábamos muy carburando todavía en esos inicios. Creo que
esos partidos no definen cómo se terminan los equipos ahora en este momento de cierre, ¿verdad? Eh, bueno, sinceramente en ese entonces tampoco estaba Stanley, que es una pieza importante en este cierre de torneo para Cartago, digamos. Que tuvieron ahora un reacomodo, que hay fichas que Arturo ha podido mover y demás. Entonces, en este caso, creo que los partidos no van a ser los mismos, pero sí, es un buen margen o un punto de inicio de cómo fue el torneo o el campeonato, ¿verdad? Entonces, pues sí, creo que de momento eh, no va a ser lo mismo, no se va a jugar igual. Creo que los equipos llegamos más reforzados que antes, pero sí sabemos lo difícil o lo bien que ha estado jugando Cartago, cómo ha estado cerrando. Entonces, tenemos que ser todavía más responsables o más conscientes de lo que estamos jugando, porque cada equipo, como reitero, ¿verdad? Cada equipo viene más bien reforzado de a como había sido el inicio del torneo, digamos. Entonces, pues nosotros tenemos que ponerle un poco más de lo que habíamos jugado al inicio del campeonato. Sí, perfecto. Ahora bien, acá hay otro tema que me resulta, pongámoslo así, llamativo para esta final. Y es que, a ver, si hay algo que a mí me ha sorprendido, voy a ser totalmente sincero, si hay algo que a mí me ha sorprendido de Cartago este torneo es el bloqueo. Siento que ha sido un bloqueo increíble, realmente, muy, muy bueno. Y además de eso, como menciona Hilbert, suma a Stanley Grant, que no solo en ataque, sino también es muy buen bloqueador. Lo ha demostrado, por ejemplo, en voleibol playa, para no ir muy largo, digamos, ya es solo ahí que juega como bloqueador. Y el caso es que San José también tiene muy buen bloqueo. También me parece que son los dos equipos más explosivos en ataque. Entonces, ¿verdad? Dentro del montón de virtudes, pongámoslo así, que tienen los dos equipos y con el que los que van a llegar a esta final, quisiera que me digan cada uno cuál creen que sea la principal ventaja de su equipo para esta final y también el principal problema, digamos, que puede proponer el rival para esta final. Así algo un poquito más puntual para ver qué tal. Eh, bueno, creo que nosotros en este torneo, ahorita en este momento, creo que una de nuestras fortalezas es el saque. Creo que tenemos muy buenos sacadores y nos ha funcionado mucho en las series que hemos jugado. Creo que ha sido algo importante de nosotros. Eh, pero sin menospreciar el resto que nosotros hacemos, porque tenemos una ofensiva muy buena también, que ha cumplido mucho, y el bloqueo también, digamos, tenemos buena lectura en blog y demás. Creo que ambos equipos somos muy completos en absolutamente todos los aspectos, en K1, en K2, pero creo que de nuestra parte el saque es un arma importante, que a veces es un arma de doble filo también, digamos, a veces puede estar, a veces no puede estar, pero por dicha ha estado, por dicha ha estado presente en todas las series que hemos jugado con Belén en los dos partidos y durante el campeonato. Entonces, pues sí, y como bien digo, es un arma de doble filo, creo que eso puede ser lo bueno, que si estamos enchufados ese día, el saque nos va a ser importante y también puede que nos juegue en contra, ¿verdad? El resto creo que lo hemos podido mantener y ha sido constante de parte nuestra. Ok, Nacho, por ahí. Vaya, Juli, ahí, bueno, siento que el inicio del torneo nos empezó costando mucho el block, entonces siento como que tal vez durante todo el torneo nos basamos como esa milla extra un poquito ahí en los entrenos, en esa parte, y siento que ahora al final lo hemos trabajando bien, como se dice, al final ha sido un buen bloqueo, y siento que, bueno, y que como Chepe tiene atacantes fuertes y demás, siento que nos beneficia en esa parte también. Lo que no quiere decir de que solo eso vamos a jugar, digamos. Tenemos que defender, atacar bien, ser conscientes del juego de ellos también. Y creo que nada más por el momento. Ahora bien, también quería preguntarle por acá, Nacho, porque esta vez la primera final de Cartago.
en toda su historia de primera división, ¿verdad? Hay que aclarar que es de primera división, pero Cartago nunca había llegado hasta acá, muchos años llegando a semifinales y perdiendo en semifinales y demás, de todas las maneras posibles, de hecho, pero bueno, es la primera final para Cartago que, bueno, ya tiene muchos años, como digo, siendo protagonista. Entonces también, no sé si ustedes consideran, Nacho, que esto puede ser importante, ¿no? El hecho de que esta sea la final, la primera para la provincia en general, o bueno, no sé para la provincia, pero sí para el cantón de Cartago y qué tanto se nota también, no sé, solo sus compañeros, pero también, por ejemplo, no sé, familiares, de repente ciertos seguidores del equipo por ahí, o sea, ¿cómo se vive el hecho de que Cartago esté en una instancia de estas por primera vez? Cuando ganamos el pase a la final, sí fue como muy emotivo para la afición, digamos. Este, creo que es como muy importante, digamos, saber que llegamos a la final después de no sé cuántos años, creo que eran 10 si no me equivoco. Y saber que, digamos, yo específicamente no soy de Cartago, pero o sea, me siento como orgulloso saber que puedo ayudarles en esa parte al equipo. Y sí, sí es como alegre saber que se puede llevar un equipo así a la final con la ayuda de los demás compañeros. Y bueno, sería obviamente el primer. De hecho, Nacho, aquí pregunto, ¿usted debutó en Primera División en 2024? Ya había jugado antes un poco. No, yo creo que fue el 2024 sí. Sí, el año pasado. Entonces, bueno, obviamente sería el primer campeonato nacional. Cuidado, y no creo que para todos. No sé si alguno de por ahí de Cartago ya ha tenido la oportunidad de ser campeón nacional, ¿verdad? Propiamente. Eh, Así rápido, creo que no. Pero más bien por el otro lado, Gilbert sería, ¿qué? Si son campeones nacionales, sería el tercero, me parece, con San Carlos y con Chepe. ¿Estoy bien? Es correcto, sí, el tercero. Claro, sería eso sí el primero en 4 años, ¿no? Que son los 4 años que ha tenido por ahí Atenas. Entonces también cómo se lo Correcto. toman ustedes, sobre todo siendo San José, que en el caso de San José sí es una institución con mucha historia, ¿verdad? Y que viene incluso décadas atrás y, y que ha perdido también unas cuantas finales en estos últimos 4 años. Entonces ahora, ¿cómo se lo toman ustedes? E incluso Gilbert. Y se los pregunto directamente, no sé si también les mete un poquito de presión el hecho de haber sido como líderes todo el torneo y ahora tener como, digamos, no sé si ustedes sienten tal vez de repente un poco de ese favoritismo de llegar a la final por lo que han hecho a lo largo del año. Eh, bueno, para empezar por esa parte, digamos, yo creo que el ser primer lugar durante el año en el torneo y demás, a uno no lo premia en este formato, ¿verdad? No lo premia, entonces al final de cuentas no era algo que nos meta presión por ser el primer lugar o algo así, no, el formato no premia el primer lugar, pero sí nos sentimos felices porque al final de cuentas quedamos de primeros porque estábamos jugando un buen voleibol y, y pudimos hacer una buena ronda, ¿verdad? Que al final solo perdimos un partido con Grecia en Grecia. Fue al final de cuentas una fase que nos permitió a nosotros, digamos, medirnos y saber cómo podíamos llevar o ir por el buen camino, ¿verdad? Y bueno, como en la parte de la final, fue emotivo y obviamente es importante y es bonito estar otra vez en esas instancias. Presión siempre va a haber para experimentados o para los más tal vez nuevos en esas instancias, presión siempre hay. Siempre está como esas mariposas en el estómago, ¿verdad? Del ambiente, de que es un ambiente final y más ahora con el rival, que es bastante bueno y es bastante llamativo el partido en sí. Entonces, por ese lado, creo que nosotros también tenemos el derecho de emocionarnos y de estar contentos y creo que es mucho mérito. Repito, creo que la palabra que más utilizo es mérito, porque al final de cuentas fue un torneo muy largo y estar en esas instancias es de mérito. Entonces creo que lo que queda es disfrutar
disfrutar de esta fase y jugarlas, porque ahorita no, el primer lugar no nos gana, no nos autoriza nada, hay que jugar esas finales y luchar para poder ganarlas. Perfecto, entonces, y bueno, ya para ir cerrando, ¿verdad? Esta vez hicimos un poquito más corto, pongámoslo así, el podcast, pero sí, a ver, ya para el cierre y estamos a pocos días de comenzar la final. ¿Cómo se sienten, verdad? ¿Cómo se sienten ustedes a nivel personal? ¿En qué momento llegan, verdad? No sé si Gilmer me podrá decir, estoy en mi mejor momento o de repente por ahí llego con cierto golpecillo, ¿verdad? Algo así, pero ¿cómo se sienten ustedes a nivel personal y también cómo se sienten, por supuesto, em, el equipo, ¿no? ¿Cómo está todo ese ambiente antes de comenzar la final y ya para ir cerrando también con el podcast? Juli, bueno, yo me siento feliz porque creo que, como bien repito, llegar a esas instancias es bastante importante. Es una sensación bonita, ¿verdad? Siempre jugar finales. Yo me siento, tal vez no estoy en mi mejor momento, creo que años pasados estuve un poco mejor y demás, pero me siento bastante bien, me siento físicamente, me siento bastante bien. Me siento con confianza, que eso creo que en un jugador es lo más importante, digamos, me siento con confianza. Hemos podido cerrar el torneo de una buena manera, el grupo se siente nos sentimos listos para afrontar esta final. Nos sentimos comprometidos y creo que estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Creo que todos queremos lo mismo, desde cuerpo técnico, desde afición, desde asociación y desde los 16 jugadores que estamos en cancha en ese momento, más los que tal vez no entraron en la convocatoria, creo que todos estamos anuentes y luchando por ese campeonato. Creo que el grupo se siente, nos sentimos unidos y comprometidos y vamos a luchar, vamos a luchar este sábado de una vez por ese primer paso que sería importante, ¿verdad? Entonces creo que San José estamos listos y seguros de que vamos a dar espectáculo y que vamos a luchar. Eso podemos asegurarlo, vamos a luchar y vamos a darlo todo por estos partidos, ¿verdad? Por este campeonato. De orgulloso de todo el camino que he venido logrando. Siento que sí ha venido, que ha sido como muy, como una escala. He ido logrando varios objetivos poco a poco y de saber que soy joven y todavía me falta mucho camino por recorrer, jugar miles de partidos, perder finales, ganarlas. Siento que al jugar con adultos, por decirlo así, gente ya experimentada, me ha hecho un jugador maduro. He aprendido muchas cosas, entender muchas cosas también, que tal vez antes con mi inocencia, digamos, no entendía. Y como equipo nos hemos ido uniendo poco a poco, a pesar de que Stan se nos unió ahí a mitad de torneo. Siento que es importante también la buena unión de equipo para estas finales, más que todo cuando se dan altibajos en el equipo de emoción, de que no salen las cosas. Entonces siento que esa unión de equipo nos puede ayudar bastante. Perfecto, entonces, bueno, ahí lo tenemos, las que quedan, eso es verdad, eso yo no lo había pensado tanto, digamos, pero no, es totalmente cierto, ¿verdad? Todavía para Stanley, para Nacho, por ejemplo, y todavía quedan montones, ¿no? Y ganar y perder. Para Hilbert no estoy diciendo que no, pero ya Hilbert ha ganado y ha perdido varios, entonces ya digamos que ha pasado un poquito por ahí. Entonces, no, muchísimas gracias a ambos. Aquí rápidamente, no sé si quisieran decir algo para cerrar o ya lo podemos dejar por acá, Nacho, no sé. ¿Cómo lo vio la experiencia la primera vez por acá en un podcast? No, súper agradecido ahí, Juli, por el espacio y darme la oportunidad de conversar. Perfecto. Y Hilbert, una vez más, por acá. Ojalá no sea la No, última.
De mi Ok. parte, agradecido siempre por el espacio, por el apoyo que le das al voleibol en sí. Cada año con algo nuevo, con algo que, que, que sacas ahí para las redes, para la gente que conozca un poco más del voleibol y demás. Y bueno, no sé cuándo va a salir este podcast, pero de verdad invitar a la gente que se asome y que llegue al polideportivo, ya sea que llegue el sábado o llegue el siguiente domingo a Plaza Viques, pero que se acerque, que conozca un poco y que vea el espectáculo, porque estoy seguro que va a ser un partido bastante llamativo y de buen ver. Entonces, cordialmente invitados, digamos, a cualquiera de los dos gimnasios para que se puedan también enamorar del voleibol y que puedan darle un buen seguimiento también. Perfecto, sí, no, de igual manera, ojalá bastante gente ahí en el Polideportivo de Cartago, después en Plaza Víquez, también en la final femenina, que vamos a estar publicando, por supuesto, el respectivo podcast o la respectiva entrevista con una jugadora de cada uno de los equipos. Y nada más, este sábado a las 7:30 de la noche en el Polideportivo de Cartago va a ser el primer juego. Y el próximo domingo a las 6 de la tarde, ¿cierto? No estoy mal. El próximo domingo a las 6 de la tarde en Plaza Vique. Si se necesitara juego 3 pues bueno, ahí eventualmente se estará definiendo cuándo va a ser ese partido. Pero bueno, muchísimas gracias a Nacho, Nachito, como le dicen, y a Gilbert por estar acá en un podcast más de Punto de Partida. Y muchísimas gracias también a quienes llegaron hasta acá. Recuerden seguirnos en redes sociales, Punto de Partida guión bajo CR, y cualquier sugerencia, opinión, crítica, lo que sea, siempre la recibimos de buena manera para mejorar. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.